Segundo de Reyes. Segundo de Reyes. Cuando ya están allí, digan un amén y luego les doy el capítulo. En su capítulo 25. Vamos a leer el versículo 1 al 7. Lo vamos a leer audifonalmente, hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 1 al 7. Dice así. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Ahora ustedes. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. 5. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Todos en el 7. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Palabra de Dios. Pueden tomar sus asientos. Como dije, hermanos, hoy vamos a dar culminación a esta dispensación donde estamos, y la otra semana vamos a dar inicio a la otra dispensación. Pero antes de hacer esto, hermanos, ya tenemos en costumbre, ya tenemos esto como un dibujo en nuestra cabeza, los eventos futuros, la dispensación. Hubo una línea de tiempo. Antes de esta línea de tiempo, ¿qué había, hermanos? La eternidad. Después de la eternidad vino la dispensación de la inocencia. Y en esta dispensación hubo un pacto. ¿Cómo se llama el pacto, hermanos? Después de la inocencia vino otra dispensación. Y en esta dispensación hubo un pacto. Después de la dispensación de la conciencia vino otra dispensación. Y en el gobierno humano hubo un pacto. Poco a poco se van apagando. Comenzaron con muchas ganas y ahora dicen, a ver qué sigue, se me olvidó, déjame buscar en la nota. Después de la dispensación del gobierno humano vino otra dispensación, ¿cómo se llama? Así, grítenlo. Y en esta dispensación de la promesa hubo un pacto, ¿cómo se llama? Abrámico. Después de la dispensación de la promesa vino otra dispensación, la cual estamos estudiando hoy, se llama la dispensación de la ley. Y hubo un pacto en esta dispensación que se llama. Bueno, allí estamos. Eso es donde estamos. La dispensación de la ley. La semana pasada llegamos donde se dividió el reino de Israel. ¿Se acuerdan? Se dividió en dos. ¿Cuántos se acuerdan cómo se llamó los dos reinos? ¿Cuál es el que estuvo en el sur? ¿Qué tribu? Gracias. ¿Y los que estuvieron en el norte? Israel. ¡Wow! Ustedes son teólogos. Definitivamente ustedes ya van a comenzar a predicar, puesto que esto es todo lo que es la Biblia. Ustedes ya saben toda la dispensación.
desde Génesis y ahora vamos a llegar a Malaquías. Y ya se terminó. Es tan fácil. Durante el reinado de Saúl, David y Salomón era un solo reino. Eran unidos, ¿verdad? Eran unidos. Pero después del reinado del rey Salomón, se dividió a Israel en el reino del norte y el reino del sur. La semana pasada dije que hubo varios reyes. Gobernaron el norte y el sur. Varios reyes, hermano. Después de Saúl, David y Salomón, hubo varios reyes más. Les voy a dar los números. En el norte fueron 19 reyes. No les voy a dar todos los nombres porque pasaríamos todo el día aquí. ¿Cuántos reyes hubo en el norte, hermano? ¿Quién estuvo en el norte? Israel. Fueron 19. Y los reyes en el sur, que es Judá y Benjamín, 20 reyes. Al mismo tiempo reinando, ¿eh? El sur tenía sus 20 reyes y el norte tenía sus 19 reyes al mismo tiempo. ¿Estamos hablando de quién? De Israel. Que salió, escuchen bien, esto es muy importante para que vayan entendiendo. Salieron de Egipto, ¿verdad? Cruzaron el mar, llegaron en el monte Sinaí, salieron del monte Sinaí como una sola nación, grande en ejército, estaban dispuestos a eliminar el que se le cruzaba enfrente. Eran una sola nación. Luego que ellos obtuvieron la tierra prometida, ¿qué pasó? ¿Cuántos se acuerdan? Se olvidaron de Dios. Y luego entonces vinieron los jueces. Luego vinieron los reyes. Y aquí, después de eso, se dividió en dos. Ahora está el sur y el norte. Eso es donde estamos. Hubo en aquel tiempo, hermano, diferentes escalas de reyes. Puedo decir, diferentes reyes. Hubo reyes malos. Hubo reyes malísimos. Y van a decir, eso es lo último, ¿no? Malo y malísimo. No. Hubo reyes peores. Aparte de ser malísimos. Y van a decir, hasta allí. No. Hubo reyes lo peor, dice. Y hasta allí. No. Entonces, ¿qué hay más de lo peor? Hubo reyes diabólicos. Eso sí, allí hasta allí se acabó el nivel de reyes. Hay reyes, hubo un rey que era como el mismo diablo que gobernó esta gente. Claro, Dios no estaba de acuerdo con toda la vida desenfrenada de Israel, así que tuvo que eliminar los reyes. Serán eliminados los reyes. Se van a acabar los reyes. Ahora, los invito a ir en Segundo de Reyes, capítulo 17, donde fue leída nuestra lectura. Dejan su marcador aquí conmigo en donde estamos, en Segundo de Reyes 25. Ahora vayamos en Segundo de Reyes 17. Versículo 1 al 6, es donde fue dada nuestra lectura por el hermano anciano.
En Segundo de Reyes 17, 1 al 6, vemos la caída del reino del norte. Leamos el 1 hasta al 6. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, el rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo cual el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el 6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Este es el reino del norte. Cuando está hablando aquí, llevó a Israel a cautiverio, no incluye la tribu que está en el sur. Solamente la tribu del norte es la que fue llevada en el cautiverio. Oseas era el nombre del rey que reinaba en Samaria sobre Israel. Y escuchen esto, y es el último rey del reino del norte. Porque el reino del norte, Israel, fue eliminado, fue llevado en cautiverio. Lean conmigo los versículos 16 al 18 del mismo capítulo. 16 al 18. ¿Ya están allí? Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidos de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y a agureros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Se los eliminó. Hasta aquí ya no se va a volver a hablar de Israel. ¿Por qué? Por eso hoy en día, hermanos, ¿por qué decimos los judíos? Porque son los únicos que quedaron. Las otras 10 tribus, ahí se quedó. Ya no hay. Fueron eliminados, dice, delante de Dios. Wow. Aunque aquí dice el único que quedó fue la tribu de Judá, el reino del sur, pero también este fue eliminado. Lean conmigo Segundo de Reyes, capítulo 23. Versículo 24 hasta el 27.
Ahora esto está hablando sobre el reino del sur. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 24 hasta el 27, dice así. Asimismo, varió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaba escrita en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, escuchen el 26, es muy interesante, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Manasés era un rey antes de que el que está allí. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará ahí. ¡Wow! Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Hermanos, también a Judá será eliminado. Esto es una profecía que se está hablando acá. Es muy interesante esto. Aunque Josías fue lo mejor que los otros reyes, se convirtió de corazón a Jehová. Pero ¿saben qué pasó? Él no pudo apaciguar la ira de Jehová contra Judá, el reino del sur. Lo que fue dicho por Jehová de eliminar a Judá, también se llegó a cumplir en Segundo de Reyes capítulo 25, donde comenzamos y allí ya estamos llegando. ¿Ya están allí? Segundo de Reyes capítulo 25, versículo 1 hasta el 7. Aquí llegó la culminación. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó. Habiendo sido dispersado todo su ejército, preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y aquí se terminaron los reyes. Wow. Es muy importante esto, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesucristo, Él llegó en la tribu de Judá,
en el reino del sur. Pero él encontró un pueblo sin rey. Es muy interesante. En los versículos 8 al 12 de Segundo de Reyes, capítulo 25, registra la destrucción del templo y Jerusalén. Vean conmigo el versículo 8 y 12. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. Se quemó todo. En el 10 dice, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos. Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. En el versículo 9 dice, y quemó la casa de Jehová, el gran templo de Salomón. Ahora eran ruinas y permanecería en ruinas por muchos años, hasta que fuera humildemente reconstruido por los exiliados que habían regresado en los días de Esdras. Lo que apenas vimos, hermanos, o leímos, es la eliminación de los dos reinos. Todos fueron llevados en cautiverio y nunca más, escuchen bien, y nunca más volvieron a ser una nación con rey. ¿Se acuerdan qué dijeron a Samuel? Danos rey, ya no queremos jueces. Queremos ser igual que las otras naciones. Danos rey. Y les fue dado rey. Hubo reyes malos, malísimos. Hubo reyes peores y lo peor. Y sobre todo hubo reyes hasta diabólicos que reinaron a ellos. Y hubo el tiempo que Dios quitó los reyes. Y no solamente quitó a los reyes, sino también los habitantes de Israel fueron llevados una vez más en cautiverio. Llegaron a ser siervos una vez más. ¿Por qué digo una vez más? Porque salieron de Egipto. Como eran siervos, eran esclavos. Salieron para llegar a ser una gran nación. Les dieron la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Hubo rivalidades. Se dividieron en dos. ¿Y ahora? No queda nada. Hasta incluso el magnífico, hermosísimo templo de Salomón fue quemado y quedó en ruinas. ¡Wow! Después, varios años en cautiverio. Ahora, ya esto es ya donde vamos a llegar. Después de varios años en cautiverio, se levantó un rey pagano llamado Ciro, rey de Persia. Este le ordenó a Esdras regresar a Israel y construir un templo para Dios en Jerusalén. Esto está registrado en Esdras capítulo 1, versículo 1. Vayamos en Esdras.
Esdras capítulo 1. Los invito a leer, hermanos, capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. ¿Por qué no se pongan de pie, hermanos? Yo sé que ya están cansados. Si sean tan amables, favor de ponerse de pie. Vamos a leer estos 4 versículos todos juntos, como si estuviéramos cantando estos versículos. Esdras capítulo 1, el versículo 1 hasta el 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Palabra de Dios. Tomen su asiento. Aquí está. Se vuelve a edificar una vez más, pero humildemente ya el templo de Salomón. Entonces cuando llegó Jesucristo, ¿se acuerdan esto? Cuando Él llegó, ¿se acuerdan? Cuando Él llegó en el templo y sacó todos los cambistas, este era el templo donde Él llegó. Un templo reconstruido. Ya no era hermoso como antes. Esto ya era ruinas. Muy interesante, ¿no? Entonces los judíos restauraron Israel entre este momento, pero ya sin rey. Dice el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ya no se menciona que regresó los otros 10 tribus. Solamente aquí se menciona, ¿quién? La casa paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes, los cuales son los levitas. Y aquí no dice, y todos los demás tribus, no dice, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Después de eso, se escribió el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, que viene anunciando un libertador. Malaquías 3:1. Vayan conmigo en Malaquías. Ahora el último. Vamos a esquipear todo lo que es Salmos, Isaías, Jeremías, Eclesiastés. Todo eso lo vamos a esquipear ahora. No sé si lo vamos a saltar. Perdón, estoy hablando en inglés. Lo vamos a saltar. O sea, vamos a dejar eso a un lado y ahora vamos a ir hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a dejar todos esos libros. Ahora llegamos en Malaquías, el último libro. Malaquías capítulo 3, en el versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá
súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El anuncio, aquí está anunciando. ¿Quién creen que es el que está siendo anunciado aquí? Juan el Bautista. Y después de Juan el Bautista, el Cristo. Después de este libro, Malaquías, lo que siguió fue el periodo que lo llamamos intertestamentario, que duró alrededor de aproximadamente 430 años. Un silencio. No hay rey, no hay jueces, solamente quedó la casa de Judá, los que regresaron de cautiverio. Y el templo que ellos reconstruyeron, un humilde templo, ya no era el magnífico templo de Salomón. Y allí no se acaba la dispensación de la ley. La otra semana vamos a entonces entrar en la dispensación de la gracia. ¿Cuál creen que es esa dispensación de la gracia, hermano? ¿Dónde estamos? ¿Ya ves cómo estamos llegando? Pero hay una cosa que no les he mostrado. Desde Génesis hasta Malaquías, ¿hubo cuántos miles de años? 4,000 años, digamos. Es aproximadamente, no lo estoy diciendo. 4,000 años. Después de esos 4,000 años, se terminaron. Entonces comienza el año 1. El año 2, el año 3, el año 4, el año 5 y hasta el año, ¿dónde estamos? 2023. Entonces, desde eso es donde vamos a entrar en la otra prédica, si Dios nos da la vida. Concluimos. Conclusión. Dios aborrece el pecado. Amén. Dios aborrece el pecado. Y Él no permitirá que continúe indefinidamente. Si nosotros le pertenecemos a Él, podemos esperar su disciplina cuando le desobedecemos. Un padre amoroso corrige a sus hijos para su beneficio y para probar que ellos realmente le pertenecen. Dios utilizó a veces a los incrédulos, los paganos, para traer corrección a su pueblo Israel. Y Él nos envía en este tiempo advertencia antes de aplicar su juicio. Como cristianos, tenemos, hermanos míos, su palabra para guiarnos y advertirnos cuando nos desviamos de su camino. Al igual que los profetas de la antigüedad. Fueron enviados a Israel. Fueron enviados al norte, al sur. Que ya no hagan pecado. Que regresen al camino. Pero no le obedecieron. La palabra de ellos son tan confiable como lo que es esta hoy. Hermanos, al igual que los profetas de la antigüedad,
Su palabra es confiable y siempre habla la verdad. La fidelidad de Dios para con su pueblo jamás fallará, aun cuando nosotros le fallamos a Él. Él es fiel a su promesa. Y lo que Él ha dejado escrito en su palabra, que hay disciplina a aquel que cae en pecado, Él lo cumplirá. Si Él eliminó 2 reinos, ¿y usted cuánto más se cree? Ay, como un grano de arena sos en los ojos de Él. Si Él no perdonó a su pueblo escogido por desobedecerle, imagínate nosotros que somos un pueblo por gracia y misericordia. Así que, amado hermano, si oyes que esta palabra te dice arrepiéntete, arrepiéntete. Cambia tu forma de vivir si te dice esta palabra, cambia. Porque si Él tiene propósito contigo y Él te tiene como hijo, no tardará su disciplina encima de ti. Palabra de Dios. Oramos. Padre bueno,